yo creo que lo que más desprestigia, más daño hace es la corrupción del día a día, cotidiana. Cuando tú compras la ley, pues ya no es justicia, ya es merca. Una hipocresía de querer decir vamos a reformar el sistema cuando en realidad nadie lo quiere hacer. De que solo para los que tienen plata, por así decirlo, pueden encontrar justicia. Sí, O sea, el pobre está jodido. está jodido. Porque monstruo no solamente es el Poder Judicial o la Fiscalía, es la policía, es el INPE, es el Tribunal Constitucional, somos los abogados. La gente ya no se espanta por eso, porque creo que ya se sabe, dicen, sí, pues, ¿no? Eso pasa. Así es. Así es, lamentablemente así es. Yo he visto juzgados en baños, entonces tú dices, oye, ¿cómo una persona puede trabajar así? Claro, porque uno tiene la figura, pues, de que solamente la coima es el Vladivideo. No, hay favores de fajín. todo tipo. Las entradas al estadio, Claro. los viajes, las joyas, los carros. Uy, te das cuenta que el delincuente, hasta el más vivo, cae por las redes porque le gusta mostrar el plin plin La vanidad. y la vanidad de mucho político que regala cosas. Entonces, eso es una forma de decir, Diosito, estoy robando, pero aquí me estoy acordando de tu gente. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto. Soy Rodrigo Cruz, periodista judicial, y cada semana aquí les contamos la historia detrás de los casos más emblemáticos que sacudieron al país en los últimos años, contada a través de los testigos de estos sucesos. En el episodio de hoy tenemos a Eduardo Herrera, quien como buen abogado penalista conoce cómo funciona el sistema de justicia, el monstruo por dentro. La diferencia es que se atrevió a contarlo a lujo y detalle en su libro, El cerebro corrupto. Pero antes, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Latina Noticias y dejar sus comentarios. Eduardo, antes de comenzar con la conversación, con la entrevista, aquí hemos instalado un ritual para este programa, ¿no? Para evitar cualquier tipo de, no sé, distracciones. Tenemos esta cajita Ya, y aquí vamos a poner nuestros celulares, ¿no? está bien, Y lo que dure la conversación, terminamos y lo sacamos. me lo devuelves. Sí, lo... Ya, Acá somos honrados. ya, está bien. Eduardo, ¿extrañas litigar? Sí. ¿Qué momento? Mucho, las audiencias. Me encantaban, a mí me encantaban las audiencias. Y los alegatos en el tribunal era una cosa que... Eso es lo que más extrañas, Claro. ese momento del juicio. Pararte a un tribunal y hablar un alegato es una cosa que a mí me apasiona mucho y la extraño. Es como ese futbolista que a veces ve los partidos y extraña estar ahí en la cancha. Sí, claro. Algo te pasa. Por ejemplo, ¿en qué momento? Digamos, o sea, cuando ves las audiencias y dices yo hubiera hecho esto, o por qué no hizo esto, o qué bien esta forma de afrontar un caso, ¿no? Ujú. Y hay que estar ahí. Cada caso es diferente. Ahora, pero sí que, lo extraño. digamos, en tu casa tienes la costumbre de, no sé, de ver el programa de Poder Judicial o es que cuando salen los casos... Cuando salen los emblemáticos, casos, ¿no? Y también, sobre todo, cuando los abogados declaran ante la prensa, que a nosotros nunca nos han enseñado eso. Y a veces se dicen barbaridades, a veces se dicen cosas muy jurídicas que la gente no entiende. Ujú. Y digo, bueno, ya con el trajín de todo este devenir, lo hubiera hecho mejor, hubiera cambiado esto, ¿no? Ahora, ¿y en qué momento ya se te pasa, ¿no? O sea, lo extrañas, pero dices, no, está bien la decisión que tomé. Porque más o menos, ¿cuánto ha pasado que no litigas? ¿10 años? 10 años. 10 años, ya. Pero ¿qué te hace como que tu cable, qué hace que tengas ese cable a tierra? Las brutalidades y los absurdos del sistema de justicia. Cuando uno ve eso y dice, pues, menos mal, por eso me retiré. Claro. Y lo recuerdo constantemente, hoy más a menudo que antes, ¿no? Claro, porque bueno, el gran público, pues, no sabe que fue una... O sea, tú decidiste renunciar a la vida Sí. de abogado litigante por tu... ¿Cómo llamarlo? Tu desprecio, asco que sentiste por cómo se estaba llevando el sistema de justicia. Sí, fue una mezcla. Un hartazgo. Un mejor hartazgo de mi relación con la corrupción, mi relación con el sistema de justicia, mi relación conmigo mismo. dicho. Ujú. Y fue un conflicto, me atrapó en una edad de crisis, de mediana edad, y todo eso junto me aburrí y dije, no más. Ahora, pero uno, quien lee tu libro, el cerebro corrupto, pues se dará cuenta que lo gozaste muy bien esa época. Claro que sí. O sea, tampoco es que... Nadie Tampoco me quita lo bailado, ¿no? Claro. Sí, fue una buena época en ese sentido, y fue una vivencia, Pero una época, por así decirlo, cínica. sí, totalmente cínica.
Buena en que hubo mucha diversión. Ujú. O sea, yo no voy a ser pacato al decir la pasé muy mal. La Claro. pasé muy mal en nivel conciencia. Ahora, me imagino que varios de tus colegas pues habrán sentido tocados cuando leen este libro y cuentan pues los pormenores, se habrán sentido expuestos, ¿no? Sí, para gran parte del penalismo peruano, Ujú. yo soy un traidor por Ujú. haber contado lo que no se debe contar. Y yo pienso que más traidor es uno cuando silencia su conciencia, y eso es con lo que yo estoy satisfecho, y los desprecios y los comentarios de los penalistas me tienen sin cuidado, ¿no? Ahora, claro, un traidor, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esa suerte de pacto de silencio y no contar lo que sucede? Porque le malogras el negocio al resto. Sí, es un puritanismo. Ujú. O sea, nadie quiere aceptar lo que es evidente, que el sistema de justicia penal es corrupto, Ujú. y el 99.9% de los penalistas actúan bajo a ese vehículo. Estoy salvando algunos que tienen que existir. Entonces, que alguien de dentro cuente cómo funciona el mundo, lo deja mal parados a la gran mayoría. Y eso molesta en una Claro. sociedad cortesana y conserva como la que es limeña, ¿no? Y más aún porque en este mundo pues del el derecho, por así decirlo, en Perú, pues está mucho la pomposidad, hay mucha es muy ceremonioso, hay mucha solemnidad también, Sí. pero tras bambalinas, ¿qué tenemos? Pues los cuellos blancos, cuellos verdes, cuellos azules, ¿no? Sí, es una guachafería, ¿no? Yo he visto varios eventos, entre ellos se premia, se felicitan, soban pero la después espalda. van a la carreta a pactar, ¿no? Con los jueces, los Sí, fiscales. es una guachafería. El mundo del derecho peruano es una guachafería sostenida, ¿no? Ujú. Que uno tiene que llamarse doctor, no puedes estar sin corbata. A mí me ha llamado la atención alguna ¿Pero a vez qué en un viene tribunal. eso, Eduardo? Cortesanismo, ¿no? Ujú. Eso es un rezago de la época virreinal. Pero lo ves más situado en Perú, o de repente es un efecto latinoamericano, qué sé yo. Yo creo que sí, pero en Perú somos muy cortesanos, muy, Ujú. muy chiquitos, ¿no? En otras cortes sí pasa pues con toga. Entonces, pero acá llegas al nivel de guachafería. Te pongo el ejemplo. En Iquitos, cuando alguna vez litigué, me decían que tenía que poner saco y corbata. Recuerdo hace poco hubo pues un video que se hizo tendencia de un juez que se opuso y le hizo tremendo escándalo a un abogado porque no estaba con corbata en la audiencia. Y claro, el hábito no es al monje, tampoco te vas a presentar en polo, Evidentemente, digamos. ¿no? Pero ya hay que tener un poquito de criterio, y creo que eso es lo que falta en el país, criterio para la justicia. Ahora, está bien, no decidiste no litigar, pero a la vez pasaste también por una crisis vocacional que decías, oye, no debes estudiar derecho. No, nunca llegué a ese punto. Me hubiera gustado de repente hacer algo más, pero arrepentirme de la carrera, creo que no. Por la carrera no O sea, tiene abogado nada que ver. siempre vas a ser, siempre ha sido, tu vocación es esa. Yo quise ser al comienzo algo parecido a alguien que escribía y hablaba en público, Que pero estamos hablando de los 90s. Entonces, en esa época, un abogado más ligado al mundo de la academia. no, sino que lo que decía es que hace alguien, a qué se dedica alguien que escribe y habla. Y no hay no había redes sociales, entonces hoy sí podríamos vivir de eso. Pero en esa época decía, ¿qué se parece a esto? Y me metí a derecho, ¿no? Pero hubiera podido ser un escritor, O sea, un conferencista. en esa época, pues un youtuber, te imaginabas, un youtuber exitoso. Exactamente. Pero contando qué. No sé, es que ahí no tenía vivencia, Claro. ¿no? La vivencia vino después. Por eso es que las cosas suceden por algo. A mí me tocó vivir esa experiencia, es la que me da el bagaje para hablar de lo que hablo todos los días. Claro, claro, el expertise, ¿no? O sea, de ver de alguna manera, es una suerte, no sé, como un... Saliste de la Matrix. Sí, sí. Ujú. Eso me da el kilometraje para hablar de toda la corrupción, porque creo que yo puedo decir con ciencia cierta que conozco bien la corrupción desde dentro. Entonces, la persona que conoce bien la corrupción desde dentro sabe cómo se combate. Ahora, hablemos de esto, de la corrupción, porque claro, hay niveles, ¿no? La gran corrupción, por así decirlo, pues obras tipo la interoceánica, ¿no? Inmensas carreteras, 500 millones de dólares en sobornos, pero yo creo que lo que más desprestigia, más daño hace es la corrupción del día a día, cotidiana, que le suelen llamar microcorrupción, Sí. pero en realidad es es tan sostenida, pues, de que hace que todo el sistema, pues, termine siendo podrido, ¿no? Sí, y Eso es lo que tú cuentas en el libro, la corrupción del día a día, ¿no? Sí, claro. Que la puede ver cualquier ciudadano cuando va a... La del policía de tránsito, ¿no? Ujú. Me van a disculpar los policías, porque sé que hay policías honestos, pero es la policía, la cotidianidad. Tú estás manejando tu carro y tienes atrás un patrullero, ¿y qué sientes? Ujú. ¿En qué momento
me atrapa con algo o me busca algo, pero seguridad no sientes. Los sientes que te están cazando, Te mejor están dicho. cazando. Ujú. Y sabes que te están escaneando a ver si tienes el SOAT vencido. A eso salen. Entonces, si te atrapan, perdiste, ¿no? Ahora, en tu libro tú cuentas que prácticamente tenías en el bolsillo a muchos fiscales, jueces, policías. O sea, hasta tal punto habías llegado, y me imagino que también varios de tus colegas, ¿no? Que se podían jactar, no de, pues, de esta frase, ¿no? Pomposa, ¿no? De la búsqueda de la verdad, la justicia, no. Era tu cliente tiene que ganar, sea como sea. Sí, hay un episodio en el que yo hablo de eso sobre uno no defiende inocentes ni culpables, defiende clientes. Ujú. Entonces, cuando uno es abogado de ese tipo, no te interesa la verdad legal ni la justicia, sino te interesa sacar bien el caso. ¿Y por qué? Por eso te pagan y por eso eres exitoso. Por ejemplo, nuestro personaje, nuestro invitado, Sí. compañero del programa, Saul Goodman, ¿no? O sea, Un ícono. pero en realidad no es muy alejado de la realidad. No, O sea, el no. hombre hacía todo lo que sea por sus clientes. Sí, claro, claro. En Perú es así. Claro. Pero digamos, la diferencia con este personaje es que va pegado a la ley, ¿no? O en todo caso en la línea. Al filo, digamos. Pero los transgresores son los que yo critico. Porque yo fui uno de ellos. O sea, cuando transgredes y dices, compro la ley. Cuando tú compras la ley, pues ya no es justicia, ya es merca. Ahora, y para a los ojos de tu cliente, mejor dicho, para el público, para tu público, eras un abogado exitoso. Por supuesto, porque ganas. Y al Claro. cliente le gusta la salchicha, no le gusta saber cómo se hace la salchicha. Eso. O sea, el fin en este caso el fin justifica los medios, Eso, ¿no? sí. Y has estado así por muchos años. Muchos años. Sí. Ahora, hoy, ¿qué es lo que más te sigue reventando el sistema judicial? Las hipocresías, la forma como se trastoca la ley para favorecer a alguien cuando se quiere favorecer y una hipocresía de querer decir vamos a reformar el sistema cuando en realidad nadie lo quiere hacer. Bueno, venimos hablando de esto pues hace ya tantos años, ¿no? Sí. Uno cree que el sistema judicial está mal desde que salieron los audios de Cuello Blancos, no. No. Hace más de 50 años que se habla de reforma del sistema de Por justicia. supuesto. Entonces ahora los políticos se rajan las vestiduras diciendo vamos a reformar la justicia y hacen articulitos por parches coyunturales y le hacen mucho daño al sistema. Porque al final no vemos el monstruo integral. Porque el monstruo no solamente es el Poder Judicial o la Fiscalía, es la policía, es el INPE, es el Tribunal Constitucional, somos los abogados. La Junta Nacional de Justicia. La por Junta ejemplo, Nacional ¿no? de Justicia. Hay un montón de órganos colaterales que como sistema tienen que enfocarse para una reforma. Las facultades de Derecho, el Colegio de Abogados. ¿Qué te puedo decir? Claro. Ah, tú venías de tener una candidatura para el Sí. Colegio de Abogados, pero te seccionaste. Una candidatura fallida, ¿no? Porque no llegué a sostenerla. Porque en realidad yo sostengo al día de hoy que el Colegio de Abogados no sirve para nada. Era un poco contradictorio también lo que querías hacer. Sí, bueno, era tomarlo para reformarlo para que sirva. Ajá. Entonces el asunto es que se ha convertido en un CNCAPE guachafísimo, donde, Bueno, vimos a la ceremonia que le hicieron Sí. a Patricia Benavides, ¿no? donde se ponen chapitas, es un una casa de cócteles, y en realidad hasta ahora no hace nada por la reforma del sistema de justicia. Ujú. Y donde tiene que partir es por los abogados. Porque fíjate que los fiscales son abogados, los jueces son fiscales, los abogados, los policías son abogados. Entonces, si no hay incentivos, ¿quién cambia eso? Algo que me llamó la atención mucho en una de sus varias entrevistas que has dado, tú decías, nunca vas a escuchar a un abogado litigante, exitoso, entre comillas, bregar por una reforma del sistema de justicia, ¿no? Sí, no les interesa, porque si los usuarios están contaminados y sale a cuenta el juego, ¿para qué lo cambias? O sea, desde dentro no va a venir. Y cuando alguien quiere hacer una reforma, ¿qué hacen los vocales, los supremos, los fiscales, los abogados? Que se cogen de los brazos y dicen autonomía. Nadie nos cambia. Ahora, y esta última que hubo, por ejemplo, con la creación de la Junta Nacional de Justicia, ¿también opinas como yo que en realidad simplemente se le cambió el nombre Sí. y pasó a serlo Yo no creo- una reforma sustancial? Pues. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia no está haciendo un buen trabajo Ujú. por la muestra de que siguen existiendo malos jueces, malos fiscales, y ahí estamos. Pero nos estamos concentrando en un asunto político para tratar de sacarlos, cuando el asunto de fondo es que no están haciendo su chamba. Pero esto viene desde más atrás, o sea, podríamos hablar también de cómo salen los chicos de las escuelas, ¿no? De las facultades de Derecho, ¿no? O sea,
Imaginemos ahorita este momento, ¿no? Un Eduardo Herrera joven. ¿A qué edad más o menos acabaste la universidad? 24 años. Ya, a los 24 años, saliendo con su toga, todo un mundo por delante, por comerse. ¿Te imaginabas lo que te ibas a encontrar? No. ¿Qué Bueno, pensaba ese Eduardo de a ver, 24 años? yo empecé a conocer la corrupción cuando ya estaba practicando en Derecho. O sea, muy Ok. jovencito, mucho antes de acabar. ¿Qué tipo de corrupción? La que cuento cuando antes, por ejemplo, no se permitían sacar copias. Entonces los practicantes íbamos a sacar copias y teníamos que sobornar a un secretario para que te den las copias. Claro. Tan simple como eso. Yo aprendí así. Es como también, sin ir muy lejos, ¿no? Estas escuelas de formación de policías que desde las escuelas mismas ya tienen que ir pagándole al profesor por aprobar o qué sé yo, ¿no? A mí me ha pasado. Tú tenías que comprar un libro de un profesor para que te aprueben el examen. Ah, no me digas. ¿Eso qué es? Eso es corrupción. Sin decir el nombre, pero el profesor que lo exigía o... Sí, lo exigía. o porque lo que estaba muy mal. No, lo exigía. Ah, En la wow. San Martín de Porres. Y no era pues un libro que uno diga, pues no, está bien. No, lo usas debajo de la mesa ahí para nivelar, no sirve para nada, ¿no? Claro. No, pero más allá de eso también no son baratos esos libros. Bueno, sí, pues para un chico no es barato, no, ni siquiera, no ¿Y es una fotocopia, y ¿no? qué curso daba ese profesor, si se puede saber? Ya no me quiero meter en problemas, pero sí. Pero imagínate, pues, a esos niveles que llegamos, ¿no? Sí, O sea, claro. desde joven, ya la cotidianidad está, pues, de la corrupción. Sí, todo claro, el eso es tiempo. real. O sea, ¿Qué había- espera, pues, que ese estudiante, si quiere ingresar al sistema de justicia, qué tipo de profesional espera Eso que es, sea, lo ¿no? que te están diciendo desde el saque es la vida es así. Y yo hablo hoy día con chicos y no les enseñan la realidad. Yo creo que debería haber un curso de realidad en muchas universidades, porque los chicos salen diciendo yo quiero ser penalista, y le digo, hijito, siéntate y te voy a explicar cómo funciona la cuestión. Claro. Y ahí viene el desencanto, ¿no? ¿Pero cree porque eso se romantizó por muchos años la profesión? Es que el penalismo es muy mediático, ¿no? Es un Perry Mason. Claro, es uno un- se imagina que es un Perry Mason. Claro, Carlos Enrique Melgar, tú ves Claro. esos grandes y dices, wow, yo quiero estar en un tribunal y pararme y hablar de la ley. Hacer justicia, defender a... Y no, pues, pero que tienes que irte a la comisaría de Caraballo a defender un caso y ahí no hay Perry Mason ni nada de eso. Entonces, esa es la real, donde te enfrentas con un sistema de justicia que no avanza. ¿Cómo aceitas la máquina? Claro. Ahora, exacto. Entonces, en la facultad hay mucha candidez, me dices. Sí, mucha candidez. Y además, mucho engaño a algunos profesores que no te dicen cómo es, cómo funciona la cosa. Porque es una cosa el libro y otra cosa es la realidad. Y ahí hay Claro. un divorcio grande. Claro, grande. es como algunos dicen, pues, es hasta ingeniería procesal, escucha que lo llaman. Sí, ¿no? claro. O sea, es todo ese métier que hay para ganar los casos, ¿no? Sí, ahí hay estructura. O sea, es lindo hacer estrategias, ¿no? Es maravilloso tener una pizarra y ver por dónde vas a atacar, qué flanco vas a tomar. Eso es maravilloso. El asunto es, claro, ya cuando llegas a hacer la tecnología o el artificio de la corrupción. Ujú. Porque la corrupción también tiene una estrategia. Tú tienes un juez, un fiscal y dices, ¿cómo llego a ese señor que no lo conozco? Y tengo que darle plata para que me favorezca. Eso es un arte de la corrupción. Claro. Y que empieza, pues, desde muy debajo, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, vemos casos de jueces supremos, ¿no? Ahora el prófugo César Inostroza, ¿no? Es que no es que él haya llegado juez supremo y ahí empezó la conversión, No. ¿no? O sea, ha habido toda una carrera, ¿no? Por O sea, supuesto. de Por que- supuesto, para subir. O sea, No, y tienes que también- pagar para claro. subir, para que te destaquen a tal lugar. Lo mismo pasa en la policía. ascensos a generales que hemos visto en el caso O sea, de Castillo, por ejemplo, ¿no? Todos sabíamos que Inostroza, cuando era juez del Callao, tenía una casa fuera del país. Y tú decías, ¿y cómo? Bueno, que se sacó la lotería. Ya. Hemos visto también un vocal supremo, creo que era Silva Vallejo, no me acuerdo, que lo atraparon con plata y una bolsa de chifles. Claro. No sé si te acuerdas, claro, ya bueno, a esos niveles llega, pues, una bolsa de chifles como corrupción para un juez supremo, tú dices, mucha. No, y ahí vemos, por ejemplo, vemos después que como regresando a la pomposidad que hay, ¿no? En nuestro sistema de justicia, que se toman las fotos ahí en Sí. los eventos jurídicos, la academia, tiene mucho de eso, Sí. hay mucha jactancia de lo académico también entre Sí. ellos, pero regresando, pero por otro lado, pactan en los restaurantes tipo como la carreta que se mencionó en el caso de Sí, César claro, Inostroza, ¿no? O sea, el latinazgo,
todas esas guachaferías, y al final pues terminas borracho cerrando un trato con vinos y el tema es simplemente cuánto es. Mira, por ejemplo, hablando, ¿no?, del caso de la Operación Valquiria, ¿no?, el caso de la ex suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta foto, ¿no? Se fue hasta el Vaticano para tomarse con el Papa, Qué ¿no? genial, no lo había visto. No, sí, mira. ¿Qué te dice? Conociendo la realidad, con ella pues vestida totalmente de negro al lado del Papa. Pobre Papa, ¿no? Pero bueno, a ver, no sé a quién recibe, pues no sé si hay un filtro. O sea, digamos, sí, es una forma de espiar los pecados, porque nosotros tenemos mucho eso, ¿no? En la época de Navidad tú ves los grandes carros en San Isidro que bajan la ventanita y ¡fum!, sueltan regalitos. Eso es una forma de espiar pecados. Hay mucho corrupto que hace obra social, ¿ah? Eso es típico de mucho político que regala cosas. Entonces, eso es una forma de decir, Diosito, estoy robando, pero aquí me estoy acordando de tu gente. Ya, bueno. Claro, como el pecador que va y termina confesándose o recibiendo la hostia, como dicen. ¿Qué hace un sicario antes de matar? Claro. Se persina. O claro, que tiene sus santos ahí. Por ¿no? supuesto. Si no hay nada más religioso en un delincuente. Claro, tiene su tatuaje ahí de la Virgen. La zarita y todo. Entonces, claro, eso es una forma hipócrita de espiar. No decir, oye, sí, haré lo que sea, pero aquí estoy. En conciencia, Mi claro. Señor, y tú me perdonas, ¿no? No, sí, pues es más cínico incluso. Es pues, totalmente cínico. De alguna manera, pues, nos describe como país. Sí. Ahora, ¿por qué? O sea, claro, es una pregunta muy profunda, ¿no? Pero, ¿por qué el sistema de justicia es así? O sea, por el tema de la facultad, el colegio de abogados, hay muchas aristas por verlo, pero para ti, ¿cuál es tu posición? ¿Por qué se pervirtió tanto el sistema judicial? Yo creo que hay muchas entradas y sería un tema muy difícil de explicar. Pienso que la justicia está divorciada de la realidad. Okay. Ese es el gran problema del país. Porque fíjate tú, en el país se emite una norma legal cada 6 minutos. Somos campeones mundiales de la ley. En un país donde no se cumple la ley. Entonces, cuando tienes un sistema burocrático, estatal, divorciado de la realidad, entonces dices, pucha, no hay conexión. Y el sistema de justicia está divorciado de la realidad. Porque no se pone, y te voy a poner un ejemplo. En la época del COVID, se dispuso las audiencias virtuales. Yo hace poco tomé un casito, una señora que estoy ayudando gratuitamente, y ayer tuve una audiencia de visualización de un video que duraba 1 minuto 40. La audiencia duró 1 hora. ¿Por qué? Porque estaban transcribiendo el video. Entonces no hemos aprendido nada. Bueno, me imagino que habrás visto infinidad de veces las torres de papeles que están en los juzgados, ¿no? Cada vez que ibas. Esa justicia de papel, claro, ¿no? Que es un famoso reportaje, no hemos aprendido. Entonces, cuando hay un divorcio en eso, y la justicia está arriba y el ciudadano está acá, y en general el Estado está acá y la persona está acá. Y en el medio ves al practicante derecho taladrando su expediente, cosiéndolo, ¿no? O sea, parece que se quedó en el tiempo. Y la gente esperando, dormitando a que sus casos se resuelvan. Entonces la justicia no se ha compenetrado con la realidad porque piensan que son grandes señores. Y es ahí donde entran, pues, parafraseando a esa fase de Klimper, creo que fue el que lo dijo, para aceitar, ¿no? Claro. ¿Cómo aceitas? Al final estos grandes señores se desdibujan cuando aceptan una bolsa de chifles. Claro. No, pero para que tu caso de una manera avance, ¿no? Claro. Entonces aceptan eso, pues toda esa pomposidad se baja cuando se desdibujan y dicen, manito, esto es tanto. Claro. ¿Dónde está? La justicia no es justicia acá, la justicia es una forma de privilegio social cuando las personas no ceden. Y ese es el gran problema. De ahí más viene la corrupción, los abogados, los procesos que están mal diseñados. Los miles de dólares. Por ejemplo, en el caso ahora, en este operativo que se ha dado hace poco del caso de Patricia Benavides, ¿no? Uno de los abogados pues, que ha sido detenido es José Luis Castillo Alba, que es sumamente conocido para las personas que están en el mundo del derecho, como tú. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí. Han compartido, imagino...
Nos hemos conocido en los tribunales, ¿no? Ajá. Sí, sí, sé quién es. Perfecto. Ahora, verlo detenido ahí en Vividí, en su domicilio, en San Isidro, ¿no? Y lo que es peor, lo que se le atribuye, ¿no? De que supuestamente daba miles de dólares para conseguir también la designación de fiscales, cesar a los fiscales incómodos y también ver el tema de archivos de investigaciones de la fiscalía, ¿no? Pero la gente ya no se espanta por eso. Ujú. Porque creo que ya se sabe, dicen, sí, pues, ¿no? Eso pasa. Así es, ¿no? Así es, lamentablemente así es. Y, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá hay dos opciones. O te acomodas o transformas esto. Pero creo que estamos optando por la línea del acomodo. O que necesitamos un Espartaco, alguien que incendie la pradera. Tenemos que construir un nuevo sistema de justicia. Pero yo creo que reformar algo que está podrido del inicio no tiene sentido. Ahora, pero ¿cómo hacerlo? Pues, ¿no? Si tienes que pasar, ahí viene el gran debate, ¿no? Por un Congreso también desprestigiado. Sí, claro. Es liderazgo. O sea que yo creo que las grandes cosas en este país requieren liderazgo. Decisión política, ¿no? Lo que le dicen decisión política, pues liderazgo, voluntad, es ganas de hacer las cosas. Y eso no se hace por una ley. Pero, por ejemplo, tenemos hoy a la señora Dina Boluarte, pues, ¿no? Sí, bonito reloj. ¿Qué te pareció el tema del reloj? Asqueroso. ¿Por qué? Porque nadie se la cree, ¿no? O sea, yo creo que esto solamente es una... ¿No cree que es un regalo? No creo sé, nada de eso. un préstamo No creo del nada de eso. Waiki Oscorima. Es una mentira profunda y asquerosa. Eso es una verdad legal construida para que calce en una investigación. Pero nadie presta un reloj así. ¿Para qué? O sea, Una verdad legal construida. Me has hecho recordar que ella dio su descargo al público, al país, acompañada de sus abogados, pues, ¿no? Ahí vamos al tema de que cuando el derecho penal entra en la vida política, ¿no? es muy triste que nuestros presidentes se acostumbren a tener un penalista al costado. Y que sus respuestas al país sean De imputado. imputado y dirigida por su Claro. abogado de cabecera, ¿no? O sea, es patético que un presidente guarde silencio en una declaración de ese tipo. O sea, eso yo lo acepto en un ciudadano, pero un presidente de la República que debe dar el ejemplo, decir, voy a guardar silencio porque es mi derecho para no incriminarme, Ujú. oye, ya que sí, pues... Porque uno cree que la judicialización de la política, ¿no? Un término utilizado ya en los últimos años tantas veces, empezó con Lavajato, pero no. No. Solo que ahora se ha exhibido más, ¿no? Por supuesto, porque hay redes sociales, porque toda la gente está pendiente, y la politización de la justicia también, ¿no? Que es También. un fenómeno muy parecido. Por ejemplo, esta foto. Sí, Los últimos presidentes de la República, cada uno con un cuestionamiento distinto sí. por corrupción. Sí, terrible. Terrible. Afuera tú sabes que nos miran como una gran potencia en encarcelar presidentes. Ustedes sí, meten pues, ¿no? presos. La a los presidentes. Iroes creo que es la única cárcel, por lo menos en la región de ese Sí, tipo, ¿no? sí. Y que podrían haber más ahí, ¿no? Claro. El asunto es que a mí me da mucha pena porque Claro, es quiere verdad, decir yo que también pienso elegimos igual, mal. pienso igual. O sea, unos dicen, oye, pero por lo menos en tu país meten presos a presidente. Además- pero en realidad, Por corto tiempo, ¿no? sí, es verdad. Pero, ¿a qué le atribuyes eso, ¿no? De lo que estamos viendo con los presidentes de la República. No sabemos elegir. Elegimos cualquier persona que nos vende un buen mensaje, un buen eslogan, y creemos que es político. Y ya está. Porque yo te hablaba de judicialización de la política, perdón, y tú me dices, es que claro, es que la política se ha empezado a judicializar, ¿no? Sí. ¿Por qué? No es porque la política se esté entrometiendo e incriminando, sino que tenemos puro pillo en la política. Y esto parte de un asunto mucho más atrás, que es financiamiento. Que en realidad es el pecado original, como El dicen algunos. pecado original. Entonces, si tú para hacer política tienes que conseguirte algunos pillos que te financien, ya entras con deuda, entras hipotecado. Para ti, ¿cuál es el caso que describe mejor todo este tema? Lavallato, ¿no? Lavallato. Lavallato es el gran caso estelar. Hay una gran frase que dice: lo que Bolívar no pudo hacer, lo hizo Odebrecht, que fue en Unificar. Latinoamérica y buena parte del mundo. Claro. Y Y de una manera súper pues, sofisticada, ¿no? Sofisticada y además cruda en cuanto a la política. Odebrecht compraba. Ujú. O sea, salía de compras y qué presidente me va a comprar o qué candidato me va a comprar, y lo compraba. Y cuando Ahora, uno vende su voluntad, está dispuesto a todo. pero también pasaba de que
Odebrecht no ganaba si es que no se matriculaba. O sea, también venía la iniciativa de casa, ¿no? Por así decirlo. No es que venía Marcelo y convencía a los jueces, a los políticos de corromperse. Era también que llegó a un lugar donde la corrupción era, pues, Sí. tierra fértil, ¿no? Aquí hay un punto, ¿no? O sea, ciertamente hay una dinámica de que muchos empresarios son extorsionados. Si quieres ganar, tienes que pagar. Ok. Porque son las reglas del juego, Sí, por así decirlo. claro. Ahora, eso es una parte muy pequeña y muy acotada. La otra es cuando dices, sí, ya te acostumbras y dices, bueno, así es la regla del juego, voy a salir de compras. Claro. No es el caso de Odebrecht. Odebrecht sale de compras. Es verdad, ¿No? sale, como lo hemos visto, ¿no? En tantos casos, en tantos países también. Sale de compras, es verdad, pero sería más difícil si es que, pues, desde las entidades no aceptaran eso, ¿no? No, y además acá no necesitas una ley. Basta con que, como lo he dicho siempre, todas las entidades nacionales transparenten sus compras en línea. ¿Por qué no hacemos eso mañana mismo? Y Supuestamente decimos, se hace así, pero no pasa, ¿no? no está actualizado, no ponen la información completa, la ponen después de, entonces es una finta. Dentro de todas las cosas que has visto en tu experiencia como abogado litigante, Eduardo, hay 2 o 3 que tú dices, no, esto es lo más extravagante que he visto. Yo creo que hay casos en los cuales cuando uno compra una decisión haciendo dos alternativas. Lo vimos en el caso de Inostroza. A mí me pasó. ¿Qué quieres? ¿Que lo absuelva o lo sentencie? ¿Le baje la pena? Y ponen las dos resoluciones contrapuestas. Sí. Claro. Tú has estado presente y el juez te ha mostrado. Sí, claro. ¿Cuál quieres? Wow. No pagas, sale esto. Pagas, pues sale esto. Y Nostroza lo dijo en Ahora, el caso de la violación. Ahora, la tarifa obviamente era muy... Sí, por variaba supuesto, mucho, ¿no? por O sea, supuesto, ¿de ¿no? cuánto hablábamos? No, puedes hablar de miles de dólares. Miles de dólares, dependiendo del caso. Y dependiendo también del cargo del juez, ¿no? Mientras estaba más arriba... Sí, la era más complejidad del caro. caso, si es mediático, el cliente quién es, el juez quién es. Y hay un montón de variables que te cambian en una economía de mercado corrupta como esa. Tremendo. ¿Y qué pasó? Bueno, uno toma la que le conviene, ¿no? Claro, a que le conviene al cliente, ¿no? Le conviene al cliente y la que puedes pagar. Y entonces una puja. Porque así funciona la corrupción. O sea, tú veías a Montesinos con los fajos de plata ahí, eso lo hacía por algo. O sea, hablando de Montesinos, la diferencia que hizo Montesinos es que grabó todo. Grabó todo. Porque lo que hacía era, pues, de alguna manera, parte también de una realidad del país, ¿no? Sí, era grabarlo, supongo que para chantajear o por una especie de voyerismo, ¿no? Claro. Que le encantaba mirar, eso decían también, Puede ser. cómo esa gente se corrompía. Cuando tú pones un fajo de dinero ahí y ves... Y te asegurabas también Claro. el silencio del otro, te tengo grabado. Claro, ves el fajo de dinero, ves el apetito de la persona y ya lo estudiaste. Eso pasaba Claro. mucho. Claro. Ahora, regresando al tema de la corrupción cotidiana, ¿no? Hoy por hoy, el sistema está construido de tal manera de que solo para los que tienen plata, por así decirlo, pueden encontrar justicia. Sí, O sea, el pobre está jodido. está jodido. Sí está. ¿Cuántos casos de mujeres por demandas de alimentos hay? Claro, Es la mayor carga. Claro. ¿Y ahí qué haces? Y ahí el sistema mira cómo reacciona, meto preso al irresponsable. Y ahí no puede trabajar. Entonces, ¿cómo paga alimentos? Y viene es un círculo. Claro. ¿Y cómo hace la señora para pagar si no tiene plata y aceptar su caso? Y es un drama. Violencia familiar también. O sea, los casos más sensibles están Y a enredados. la vez son también las más vulnerables, ¿no? O sea, una madre soltera buscando justicia para su hijo, va al juzgado, se encuentra con los torres de papeles, y más allá también la estructura de la oficina es desgastante. Creo que Asqueroso. algunas no tienen ni bancas para esperar, ¿no? No. Haces tu cola, te atiende una persona en ventanilla súper amargada en la mayoría de los casos, ¿no? Sí. Es súper desconectada también la gente. Eso es lo que te decía. Y además indigno a veces para el trabajador. Yo he visto juzgados en baños, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿cómo una persona puede trabajar así? Eso es un trato de indignidad. Entonces la justicia no está acorde con la realidad. Tenemos que rescatarla. Y eso implica una gran reforma. Y no solamente plata, es gerenciamiento, es estructura, es logística.
etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hice este documental Justicia de Papel, una de las cosas que más recuerdo fue, conocí a uno de los trabajadores del sistema de justicia, de la Corte Superior de Justicia de Lima, perdón, y él tenía un cariño por su silla, a tal punto que él me decía, no, tengo que almorzar aquí, porque luego me van a quitar mi silla. ¿Y por qué? Le digo, no, es que esta es la mejor cita que hay, porque ahí no me lo van a... Para que me la cambien va a pasar 10 años. Pues, Sí, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y hay fiscales que pagan su seguridad. O sea, no es posible, eso está mal, hay una desconexión. Y la justicia es la piedra angular del desarrollo de un país. A los empresarios, que les encanta hablar de crecimiento económico, deberían mirar que la justicia es la clave fundamental para que un país, un inversionista venga. Mira lo que ha pasado con la Municipalidad de Lima, con las torpezas que hacen respecto a los peajes. Ya tenemos que pagar 45 millones de dólares. O sea, es una muestra de civilización de un país, cómo funciona su sistema de justicia. Pues, ¿no? Sí, el Perú es uno de los países más demandados del mundo ante el CIADI. ¿Cuál es el mensaje ahí? No vengan a esta tierra salvaje que nadie cumple la ley. Listo, no hay Claro. más. Y abogados a multitudes en Perú también. ¿No? Uf, ¿Es un problema también? Por supuesto, hay mucho abogado. O sea, en Lima creo que en haber más de 100.000 abogados. ¿Y cuántos de esos abogados querrán entrar a trabajar al sistema de justicia? ¿Y cuántos tienen chamba, no? O sea, no hay. Debería haber una moratoria, un sinceramiento del mercado. No podemos haber tantos abogados, no hay tanta demanda, o sí la hay. Y las universidades no sigan engañando a los chicos, porque no van a salir bien. Hay universidades que son de garaje, que promueven este tipo de jueces que luego entran al sistema de justicia y cuando no se corrompen, lo embrutecen. Por ejemplo, el caso súper, pues, que yo recuerdo mucho, llamativo, es lo que pasó con el juez Abel Concha, ¿no? ¿Recuerdas al juez Abel Concha? Sí. Un juez que llevó nada menos que la instrucción del juicio contra Alejandro Toledo por el caso de Coteva, y luego, años después, termina preso por un tema de los cuellos blancos, que conseguía sentencias. Y se aguanta, este juez es el que lleva un caso de un expresidente y termina así, pues. Sí, claro. ¿Por qué? Porque al final del día el resultadismo de querer hacer plata como sea y lo más rápido posible lleva a la gente que se corrompa. Y en esto hay mucho de redes sociales, mucho de apurados, porque el mundo de hoy es un mundo de prisas. Todo tiene que ser, los videos tienen que ser en 5 segundos, porque si no captan la atención. Entonces, claro, la gente vive angustiada por hacer billete. Y mucho también hay de superficialidad en el sentido de que la pomposidad, de nuevo, del abogado, ¿no? O sea, que el sentido de que en el fondo eres corrupto, pero por fuera tienes que presentarte como el gran académico, el gran profesor, el que genera jurisprudencia, ¿no? O el triunfador en redes sociales. O el ¿no? triunfador en Porque redes tú sociales. ves unos carrazos, unos fierrazos, el cuello italiano, la corbata, el pañuelo, y dices, pucha, ese pata quiero ser como él. Claro, ¿no? es el Perry Mason de hoy, ¿no? Claro, y entonces sí, pero a la hora de la hora lo terminas pues tirado, viendo borracho, que los he visto, haciendo espectáculos, ¿no? Por supuesto. Porque el sistema lo permite, pues, de una manera. Porque el sistema lo permite, porque tú no has visto hasta ahora un abogado corrupto, pituco, enmarrocado. Y mientras que eso no pase, es como ver un Pegaso, pues, un unicornio. Tú sabes que existe, pero en la imaginación. Bueno, ¿y cuándo veremos ese cambio? ¿Cuántos años tienes tú, Eduardo? 48 acabo de cumplir. ¿Lo verás acá? Por supuesto que sí lo quiero ver. Estoy con unas ganas locas de hacerlo. O sea, de que eso pase. De que la impunidad no sea el permiso para que una persona se pase una luz roja y mate a otro borracho. ¿Pasarán que 2, 3, 4 generaciones? Depende de nosotros, ¿no? Yo no creo en esos personajes que dicen necesitamos a alguien del cielo que nos envíe para que esté por encima de la ley y haga cumplir la ley. Eso pues es irresponsable, ¿no? Bueno, tenemos un país pues saturado de leyes también, como tú mencionas, ¿no? Sí. O sea, tenemos un país que leyes es lo que nos sobra, ¿no? Leyes que nos se sobran. cumplan es diferente, ¿no? Y todo pasa por esa bendita obsesión que tienen algunas personas de medir la productividad de un legislador en Por la cuántas cantidad de normas leyes. saca. Claro. Entonces tienes el día del pollo a la brasa, ¿no? O el día de la persona de baja estatura, que existe esa ley. O leyes totalmente absurdas y anacrónicas, ¿no? Y mal sustentadas, copias. Entonces,
¿Cuál es el nivel? Es un legicidio. Y lo peor es que no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque la ley, escrita por sí misma, impresa en el peruano, no determina el cambio en la realidad. Ujú. Esa es las personas dicen, ya tenemos una ley, listo. ¿Y por qué no funciona? Porque necesitas el reglamento. Y el reglamento no sale nunca. Ahora, muchas leyes también vienen acompañadas de lobby, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, de nuevo, el caso de José Luis Castillo Alba, de este abogado, de este penalista. Leyendo esta resolución que ordena su detención, se menciona una parte de que él estuvo detrás de esta famosa casación, la casación de Arequipa, la 97, 2000, no me acuerdo ahorita exactamente, que precisamente ayudaba a que se archivaran los casos de sus clientes, ¿no? Sí, claro. Hay los conflictos de interés, pues es una tabla de O saltar. sea, a este punto se llega, pues, de que el Oh. abogado, pues, hace ahí sus... No, y hay personas que amagues. declaran en prensa por un tema determinado y están patrocinando un caso vinculado. Bueno, lo vimos también en el caso de Patricia Benavides con el abogado Eduardo Rodríguez, ¿no? Él ha dicho que sí, lo contactaron para que salga a hablar de manera favorable a la hermana Es de un conflicto Patricia de interés. Con Benavides, todo el ¿no? cariño que le tengo a Tito Roy, es un conflicto de interés. Claro, yo no me voy a poner ahora de superioridad moral diciendo, oye, está mal. El asunto es cómo lo cambiamos, ¿no? Porque si trastocamos los límites, estamos condenados a transgredirlos constantemente. Claro. Entonces, ¿y el colegio de abogados para qué sirve? Pues claro, tú deberías tener una barra que llame al orden a sus abogados. Tenemos abogados estafadores, acosadores, corruptos, mentirosos, entonces... Ahora, por lo que describes, Eduardo, y por lo que sabemos también, estamos jodidos. Estamos re jodidos. Pero ves, o sea, pero frente a todo esto, ¿hay un poco de optimismo en ti? Sí, porque cuando uno sabe la enfermedad y sabe el diagnóstico, es cuando se abre el camino para la solución. Pero estamos enfermos, estamos en UCI hace años. Claro, pero eso implica que tenemos alerta de crisis ética. Ujú. Sabater decía eso, cuando las sociedades están en una crisis ética, quiere decir que están despiertas. Lo contrario sería el cinismo total, que todo el mundo diga que todo está bien y no está bien. Entonces hay una parte, lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar la forma de hacer política y no solamente una reforma política. Bueno, hay también sus destellos, sus momentos, ¿no? Estelares en que uno dice, oye, las cosas cambian, ¿no? Por Sí. ejemplo, cuando antes que íbamos a pensar de que se iban a perseguir de esta manera a presidentes, Sí. a ministros, a políticos, a líderes políticos, ¿no? Hay unas ganas de justicia en este país y esas ganas tenemos que aprovecharlas para bien, porque las personas van a apoyar un sistema de justicia. Pero mira haga lo que pasó cumplir la con ley. Pedro Castillo, ¿no? O sea, se hizo una investigación de tal manera en de que se pudo demostrar cómo es que se formó estos círculos, pues, de corrupción a su alrededor, ¿no? Ahora, yo no veo el mismo ímpetu de las personas con Castillo que con la señora, que Ujú. son para mí mucho de lo mismo. Oh, bueno, han sido compañeros de ruta, ¿no? Y ahora parece que ya no, ¿no? Ella es diferente. Ujú. Y no es diferente. No. Tiene los mismos modismos y muchas de las cosas que él hacía. El asunto es, nos hemos acomodado simplemente porque es un régimen mucho más favorable a lo que estamos acostumbrados, De nuevo el cinismo, ¿no? o es un tema racial, también contra Castillo, que podría ser. De todo hay. Con esto no quiero victimizar al señor, que es un gran corrupto. Ujú. El asunto es, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Ujú. Somos más indulgentes con unos porque está a favor de ciertas cosas conmigo, Sí. o soy agresivo con el otro porque no me representa en nada. Mucho también tiene que ver con quién te defiende, ¿no? A Toledo no lo defiende nadie. Ahora bien, y eso me hace recordar que a veces el abogado que aparece al lado del político cuestionado termina siendo, pues, su revólver, por así Sí, decirlo, ¿no? Uno sí. más o menos ve por dónde va el tema, con quién lo defiende, ¿no? Dime Sí. quién es tu abogado y te diré quién eres. Exactamente. Y digamos, ahí también viene la capacidad de pago. Ah, mira, ¿cómo es eso? Claro, porque si tienes un mejor abogado es porque tienes más plata para contratarlo. O es que hay alguien detrás que O te está alguien que te está financiando, ¿no? patrocinando, efectivamente. A mí me llama la atención estas defensas colegiadas, pomposas, con grandes conferencias de prensa. ¿De dónde? Y eso me lleva a pensar también de que se terciariza también la defensa, ¿no? O Sí. sea, es un estudio de abogado grande quien lleva la defensa, pero es un abogado de un estudio más pequeño quien sale en pantalla, ¿no? Por supuesto. O sea, hay diferentes roles, ¿no? Uno es el abogado que lleva el caso, otro es la estrategia, otro es el vocero, y en eso se van turnando
las distintas funciones que hay en un caso, porque un caso complejo no es solamente el tema legal, es el tema institucional, estratégico, vocería, relacionamiento, etcétera. Ahora, y en ese momento también el abogado está pensando en su bolsillo, ¿no? Por supuesto, porque claro, hay abogados que cobran por hora, ¿no? Claro, y uno ve un abogado de un gran estudio, no va a estar ahí pues de gratis. No. Acá Filantropía, hay dos cosas, ¿no? O sea, Filantropía, ¿ah? no va a ser filantropía. No, hay abogados que hacen pro bono, ¿ah? No, eso sí, pero me refiero a casos, pues, no sé, narcotráfico, ¿no? O sea, casos así, pues, que uno ve narcotráfico hoy. todo te paga. O sea, ahí no hay que vas a defender a un narcotraficante simplemente porque crees en su justicia. No, eso no sucede, eso es plata Claro. pura. Y es un tipo de abogado determinado. O termina siendo un gran negocio, ¿no? Sí, por supuesto. La abogacía llevada así es un gran negocio. Y está bien que sea un negocio. El asunto es que sea transparente y correcto. Yo Claro. no estoy en contra del negocio. El asunto es, nuevamente, cuáles son los conflictos de interés, cuáles son las posibilidades de éxito. Porque si tus posibilidades de éxito como abogado son mínimas y terminas ganando, ahí hay corrupción, lo más probable. Claro, y precisamente si es que tú quieres jugar limpio, tu cliente se va a ir a buscar al abogado que te va a conseguir el resultado, ¿no? Hay esos alcanzadores que se decían en mi época, que no son grandes juristas, que hacen lo que tienen que hacer y tienen el teléfono de tal o cual. Hay abogados que colocan prostitución para ganar sus casos, hay coimeros. ¿Cómo Sí, es claro. eso? ¿Cómo es eso? Ponen mujeres o hombres para... A los jueces, a los Sí, claro que fiscales. sí, eso existe. En mi época existía. Bueno. Ahora tiene que existir. O habrá mutado, ¿no? Habrá cambiado otra mujer. Sí. Yo creo que debe existir igual. El asunto es que es mucho más difícil de probar. Claro, porque uno tiene la figura, pues, de que solamente la coima es el Vladivideo, ¿no? No, hay favores de fajín. todo tipo. Las entradas al estadio, Claro. los viajes, las joyas, los carros, uy, En este caso, prostitución. la prostitución, las comidas, ser parte de un gran instituto procesal, ponerte en una universidad trabajando, son formas de pagar. Ayudarte tu libro. digamos. Todo es corrupción, claro. Claro, ¿no? Y ponerte en una buena facultad de Por eso. ayudarte a que seas... Claro, quieres señor juez, ¿quiere usted enseñar en universidad? Pero universidad no pierde ningún caso, ¿ah? Claro, o te llevo de paseo, pues, viajes Por a la supuesto. conferencia de tal, ¿no? Sí. Claro, honoris causas, esas Honoris- chapitas que es se verdad, pongan, pues, ¿no? sí. Y a él le encanta, hay algunos Les que le encanta, les fascina mostrarse en redes con su Con su Gucci, diploma. su cochinadas. Es que hay, pues, de nuevo como la guachafería, ¿no? Es Detrás. machafería, pues, porque el delincuente siempre cae por las redes. Además, ¿Cómo es eso? porque se muestra en todos los lujos. Claro. O sea, quienes hemos intervenido en investigaciones de este tipo, te das cuenta que el delincuente, hasta el más vivo, cae por las redes, porque le gusta mostrar el plin plin La vanidad. y la vanidad. Bueno, seguimos lejos. La señora presidenta de la República. por eso, ¿no? pues, cayó pues por un reloj. Sí, es verdad. Pero también, pues, es algo, pues, muy humano, ¿no? Se viene Sí, haciendo. es que claro, nuevamente vamos a la cultura del resultadismo, de cómo te ves en redes todo el mundo es feliz. Y si eres más feliz y más triunfador, más followers tienes y más seguidores y más likes tienes. Entonces eso es sinónimo Y más clientes. y más clientes. Entonces eso es sinónimo de éxito, cuando no lo es necesariamente así. No, pues. Ahora, y eso también, regresando a lo que conversábamos en un inicio, debería conocer un joven que sale de la Facultad de Derecho. Debería conocer todos los jóvenes, porque en todas las profesiones hay, ¿no? Un curso de realidad, de contrastación con los hechos. ¿Sabes qué? Te vas a enfrentar a un mundo Te vas a corrupto. enfrentar así y esto es así. ¿Cómo lo vas a sortear? Dentro del... Sin cruzar la línea, ¿no? Yo tengo una charla que doy en empresa que se llama ¿Cómo decir que no? Porque claro, tú sabes que tienes que decir que no a un corruptor. ¿Y cómo se lo dices? Más aún sabiendo de que la mayoría dice que sí. O que dices, bueno, no me queda otra, o déjame verlo, o yo te respondo mañana. En Tenemos súper resumen, ¿cómo decir que no? ¿No? No, pues, pero, o sea, algo más Se elaborado. acabó. ¿Ah? No, bueno, no vas a hacer una conferencia para... no, digamos, tú tienes que ser muy claro en los mensajes y tratar de al corrupto decirle por qué estás diciendo que no. Porque el corrupto cuando tú le dices no, se siente ofendido. Y dice, ¿cómo vas a decir que no? Te voy a Claro. joder.
Claro. Entonces tú tienes que decir, oye, mira, ¿sabes qué? No porque no puedo, no porque no me lo permiten, no que mis principios tal cosa. O sea, explicar y hacer docencia para que el corrupto diga, sí, pues no puede. Y los roles se respetan, porque mira, por ejemplo, el delincuente, cuando va ante un juez, no lo amenaza, porque sabe que el juez está cumpliendo su chamba. Entonces el delincuente dice, ya perdí, me toca tantos años, listo, atraca. Es esa metáfora, ¿no? Que siempre se repite, o mejor dicho, este ejemplo que siempre se repite. A ver, este chofer, ¿haría lo mismo en Estados Unidos? Claro, cuando la ley se cumple, y no estamos hablando de Estados Unidos, ¿ah? Ándate a las playas de Asia, a los grandes condominios, ahí la gente es Disney World. O sea, tú ves un venado caminando por ahí, los arcoíris, todo es maravilloso. La Matrix. En el Callao también pasaba eso, cuando la ley se cumplía, la gente manejaba como príncipes, parecía Estocolmo. Y bueno, ya no hay ley, ya es un adefesio. Sí, pues. Y de nuevo, nos describe como sociedad, ¿no? Nos describe como sociedad que somos el segundo país más caótico del mundo en tráfico. Entonces, no cumplimos la ley, nuestro tráfico es una desgracia. ¿Qué es esto, no? La anomia, la ausencia de la ley. Sí, pues. Bueno, Eduardo, te agradezco. No, gracias a ti. Bueno, llegó el momento de Devolverme reconectarnos, pues. No está chuponeado, ¿no? Ya, está bien. Bueno, muchas gracias. Listo, te agradezco, Eduardo. Gracias.